Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de la Gran Muralla China, por qué se construyó realmente y qué nos dice sobre el miedo, el poder y las fronteras. Pocas construcciones en la historia de la humanidad han logrado algo tan difícil como convertirse en un símbolo universal que trasciende su función original. La Gran Muralla China no es únicamente una obra de ingeniería colosal, ni una acumulación de piedra, tierra y esfuerzo humano extendida a lo largo de miles de kilómetros. Es, sobre todo, una idea convertida en paisaje. Durante siglos representó una línea de separación entre dos mundos profundamente distintos, el del imperio agrícola, organizado y sedentario, y el de los pueblos nómadas de las estepas. Pero más allá de la división geográfica y cultural, la muralla encarna una obsesión constante en la historia de la humanidad, la necesidad de protegerse frente a aquello que se percibe como amenaza. La imagen que hoy tenemos de la Gran Muralla, continua, monumental, casi eterna, es, en gran medida, una simplificación moderna. No nació de un único proyecto ni de la voluntad de un solo emperador, y tampoco pertenece a una única época. Su existencia es el resultado de un proceso histórico extremadamente largo, marcado por guerras, decisiones estratégicas, tensiones geopolíticas y transformaciones profundas del poder en China. Comprender su origen exige abandonar la idea de una construcción puntual y entenderla como una obra que se fue haciendo, deshaciendo y reconstruyendo a lo largo de más de 2000 años. En el siglo V a.C., el territorio que hoy identificamos como China estaba lejos de ser un imperio unificado. Se trataba de un mosaico de estados enfrentados entre sí en un periodo conocido como el de los reinos combatientes. En ese contexto de inestabilidad permanente, la construcción de murallas no era una excepción, sino una necesidad casi inevitable. Cada reino levantaba sus propias defensas con los materiales disponibles, principalmente tierra apisonada, madera y piedra, con el objetivo de proteger sus fronteras frente a los ataques de sus vecinos. Estas estructuras eran independientes, discontinuas y de escala limitada, muy alejadas de la idea de una muralla única que recorra el norte del país. Sin embargo, más allá de las rivalidades internas, existía una amenaza común que condicionaba la política de todos estos estados: los pueblos nómadas del norte. Las estepas que se extendían al norte del territorio chino estaban habitadas por pueblos nómadas que poseían una ventaja decisiva frente a las sociedades agrícolas: su movilidad. Eran expertos jinetes capaces de recorrer grandes distancias, atacar con rapidez y desaparecer antes de que un ejército organizado pudiera responder. Entre estos pueblos destacaban los Xiongnu, considerados por muchos historiadores como un antecedente de otros grupos nómadas que más tarde marcarían la historia de Euroasia. Para los estados chinos, el problema que representaban no era únicamente militar, sino profundamente estructural. Mientras que las sociedades agrícolas dependían de campos, cosechas, ciudades y redes administrativas estables, los nómadas podían adaptarse con rapidez, evitando enfrentamientos directos cuando les convenía y explotando las debilidades del sistema contrario. Sus incursiones no buscaban necesariamente la conquista permanente, sino el saqueo, la presión constante y el desgaste del enemigo. En ese contexto, la muralla no se concebía como una barrera absolutamente infranqueable, sino como una herramienta para controlar el territorio, canalizar los movimientos y ganar tiempo frente a un enemigo difícil de fijar. El punto de inflexión en la historia de la muralla se produce en el año 221 a.C., cuando Qin Shi Huang logra unificar los distintos reinos y se convierte en el primer emperador de China. Con la unificación política llega también la necesidad de organizar la defensa de un territorio mucho más amplio. Una de sus decisiones estratégicas más relevantes fue conectar y ampliar las murallas ya existentes en el norte para crear una línea defensiva más coherente frente a las incursiones de los Xiongnu. Este proyecto puede considerarse el primer intento de construir una estructura que, con el tiempo, sería reconocida como la Gran Muralla. La magnitud del esfuerzo fue enorme. Decenas de miles de trabajadores, entre ellos soldados, campesinos y prisioneros, fueron movilizados para levantar y consolidar estas defensas, y es que las condiciones de trabajo eran extremadamente duras y las fuentes históricas coinciden en señalar que el coste humano fue altísimo. No obstante, la muralla de la época Qin
distaba mucho de la imagen actual. Se trataba principalmente de estructuras de tierra compactada, construidas con técnicas relativamente simples pero eficaces. Además, no formaba una línea continua, sino un sistema de fortificaciones conectadas que respondían a necesidades concretas del terreno. Tras la caída de la dinastía Qin, la muralla no desaparece, pero tampoco se desarrolla de forma lineal. A lo largo de los siglos, distintas dinastías la reforzaron, la ampliaron o, en algunos casos, la abandonaron según cambiaban las circunstancias políticas y militares. Durante la dinastía Han, por ejemplo, se llevaron a cabo importantes ampliaciones, especialmente con el objetivo de proteger las rutas comerciales de la ruta de la seda. En ese momento, la muralla adquirió también una función económica, al servir como punto de control del comercio, los impuestos y el tránsito de mercancías. Sin embargo, no todas las dinastías consideraron la muralla como una prioridad estratégica. En algunos periodos, la política hacia los pueblos nómadas se basó mucho más en la negociación, las alianzas o la integración que en la confrontación directa. En otros, las estructuras defensivas fueron descuidadas o parcialmente abandonadas. Esta discontinuidad es clave para entender su naturaleza. La Gran Muralla no fue un proyecto constante ni uniforme, sino una herramienta que se activaba o se relegaba en función de las necesidades del momento. La imagen más reconocible de la Gran Muralla corresponde en gran medida a la dinastía Ming, que gobernó China entre 1368 y 1644. Tras la caída de la dinastía Yuan, de origen mongol, los Ming se enfrentaron de nuevo a la amenaza de los pueblos del norte, lo que les llevó a replantear su estrategia defensiva. En lugar de confiar en soluciones parciales, apostaron por una reconstrucción masiva y sistemática de la muralla. Durante más de 2 siglos, levantaron nuevas secciones y reforzaron las existentes utilizando materiales mucho más duraderos como piedra y ladrillo. Además, desarrollaron una infraestructura mucho más compleja, con torres de vigilancia, sistemas de señalización mediante humo y fuego, cuarteles y redes logísticas que permitían coordinar la defensa a gran escala. El resultado fue una estructura mucho más sólida, organizada y visible, que es la que ha llegado hasta nuestros días. Responder a la pregunta de cuánto tardó en construirse la Gran Muralla es, en realidad, replantear la pregunta. No se trata de una obra realizada en un periodo concreto, sino de un proceso histórico que se extiende durante más de 2 milenios. Desde las primeras murallas de los reinos combatientes hasta las grandes reconstrucciones de la dinastía Ming, la muralla es el resultado de una acumulación de esfuerzos a lo largo del tiempo. No es una construcción única, sino una sucesión de decisiones que, juntas, acabaron dando forma a una de las estructuras más impresionantes de la historia. A pesar de su magnitud, la Gran Muralla nunca fue completamente infranqueable. A lo largo de la historia, diversos pueblos lograron atravesarla, rodearla o incluso integrarse en el sistema político chino. El ejemplo más evidente es el de los mongoles, que en el siglo XIII lograron conquistar China y establecer la dinastía Yuan. Esto obliga a replantear su función. Más que impedir el paso de forma absoluta, la muralla servía para controlar el movimiento, detectar incursiones, retrasar ataques y facilitar la organización de la defensa. En este sentido, debe entenderse como un sistema militar y logístico más que como una simple barrera física. La Gran Muralla no solo separaba territorios, sino también formas de vida. De un lado, un imperio agrícola, con una estructura administrativa compleja y una fuerte tradición cultural. Del otro, sociedades nómadas adaptadas a un entorno cambiante con dinámicas completamente distintas. En este sentido, la muralla actuaba como una frontera cultural, además de militar, defendiendo quién formaba parte del orden imperial y quién quedaba fuera de él. En la actualidad, la Gran Muralla es uno de los monumentos más visitados del mundo y está reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, su significado trasciende con mucho su valor turístico. Es un recordatorio de que las fronteras no son simplemente líneas sobre un mapa, sino decisiones políticas y respuestas a contextos de inseguridad. A lo largo de la historia, las sociedades han levantado muros de diferentes formas, algunos visibles y otros invisibles, con la intención de protegerse, delimitar espacios o controlar movimientos. La Gran Muralla China es, probablemente, el ejemplo más ambicioso de esa lógica y también uno de los más reveladores porque demuestra que incluso las estructuras más monumentales no logran dividir el mundo de manera absoluta, sino tan solo gestionarlo, contenerlo
o retrasar su transformación. En última instancia, la muralla no habla solo de China, habla de una constante humana, la necesidad de trazar límites y la dificultad casi permanente de hacerlos definitivos. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Appcast. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.